Bueno, buenas tardes, mi nombre es Estefanía Orozco y les voy a mostrar cómo se halla varianza, desviación estándar y coeficiente de varianza. Agrandemos un poquito. Bueno, parte del trabajo ya estaba hecho en los compromisos anteriores, que era los datos, número de datos de una población de 200 estudiantes, los cálculos para los intervalos y la tabla de frecuencia. Y posterior a ello, pues, se realizaron dos gráficas estadísticas, clase versus frecuencia absoluta y versus frecuencia relativa. Después se halló la media, la mediana y la moda para datos agrupados y pues preferiblemente para aplicar las fórmulas correctamente pues se sacaron cada uno de los factores, por decirlo así, aparte y se realizó la fórmula uno por uno. Para hallar la varianza se debe tener en cuenta esta fórmula que es para varianza de población. Se sabe que hay una fórmula para varianza de muestra y varianza de población, pero en el ejercicio nos mencionan que es una población de 200 individuos. Por eso es que se tiene en cuenta esta fórmula. Al tener en cuenta esa fórmula, para despejarla, pues la resta entre x menos la media, que es esta, y por cada uno de los datos. Después cada uno de esos datos los elevamos al cuadrado, que es lo que nos está pidiendo en esta fórmula, y la sumatoria, que la realizamos en la parte de abajo, de abajo, del número elevado con el autosuma, que lo encontramos acá. Esa es la sumatoria. Entonces esa sumatoria la dividimos en el número de datos, que nos lleva a F24, que ya lo tenemos acá, o si no, también lo tenemos en este cuadrito de cálculos. La desviación estándar, pues es la raíz de la varianza. Entonces aplicamos la fórmula igual a raíz por la celda en la que está la varianza y enter. Y ya nos queda la desviación estándar. El coeficiente de varianza lo realizamos la desviación estándar dividido en el promedio. En algunas partes lo mencionaba con que era la mediana, pero para ser más asertivos quise hacerlo con promedio. Entonces la desviación estándar dividida en el promedio, y esa fórmula se aplica para los datos que tenemos en este lado. Y listo, ya tenemos la varianza. Ahora nos pide una puntuación de distribución o la fórmula de Curtis. Para poder hallar el tipo de media, mediana o moda que hay, debemos tener en cuenta eso. Si es mesocúrtica, debe ser igual a 0. Si es leptocúrtica, debe ser mayor a 0. Y si es platicúrtica, debe ser menor a 0. Entonces, al aplicar esta fórmula que tenemos acá, también se debe tener en cuenta que para cúrtosis hay una fórmula para muestra y una fórmula para población. Es exactamente lo mismo, lo único que varía es acá, en la parte de varianza. Según la fórmula que se usó acá, muestra o población, asimismo cambia esta fórmula. Esta es la de población. Entonces si la aplico, entonces lo mismo. X menos U, en este caso mencionan U, pero es la misma media. Como ya tenía acá la resta de los dos, lo que hice fue elevarlo a la 4 por cada uno de los valores, y final a esto saqué la sumatoria, que es esta.
lo mismo con autosuma. Y lo dividí, bueno, n, que es mi número de datos, que lo tenemos acá en esta tabla, o si no acá abajito de la tabla de frecuencia también lo tenemos, multiplicado por la varianza al cuadrado. Entonces tomé la varianza, la elevé a la 4. Acá nos va a mostrar, perdón, la desviación estándar. La desviación estándar la elevé a la 4 y la multipliqué por el número de datos. Ese es el resultado. Para terminar de resolver esta ecuación, pues acá lo que hacemos es la sumatoria dividido en este factor, número de datos por la desviación estándar elevado al cuadrado, restado en 3. Y ya, el resultado me da -1. Y si reviso este cuadro de referencia, me doy cuenta que me da menor a 0, por lo tanto es platicúrtica.